Empezamos la sesión de la tarde. Vamos a comenzar con Sofía Maraña García, abogada de Madrid, especializada en maltrato y agresión sexual, y su intervención lleva por título Cambios en los procedimientos de divorcio. Tienes la palabra y ya todo tuyo. Muchas gracias. Primero quiero dar las gracias a Juan Carlos Presa por invitarme aquí. Yo fui la abogada de Juan Carlos Presa cuando trabajaba en el despacho de Marco García Montes y tengo el honor, yo creo, de ser una de las primeras abogadas que ha solicitado la custodia compartida en el año 2002. Se reguló expresamente en el 2005 y en el 2002 Juan Carlos me pidió que la pidiera y es para mí un orgullo que Juan Carlos me haya invitado. Soy abogada de familia y penal, que es fundamental que una abogada de familia también lleve penal, especializada en maltrato y agresión sexual infantil. Hoy voy a hablar de los cambios en los procesos de divorcio, con especial incidencia en el uso de la vivienda familiar que tantos problemas y tanta discriminación ha ocasionado a los padres. Es muy ambicioso porque quiero hablar de muchas cosas. Quiero hablaros sobre todo de los artículos más importantes y más discriminatorios que hay hoy en día. Empezamos. Ya sé que esto es muy bonito, que a lo mejor no es vuestro caso, pero a mí me gustaría que los padres nos divorciáramos y siguiéramos siendo familia. Esto es lo ideal. En los procesos contenciosos no ocurre esto, pero eso sería lo ideal. Para centrar el debate, considero que en un divorcio con hijos el matrimonio se rompe, pero la familia debe permanecer unida. Los progenitores debemos intentar dejar de lado nuestras diferencias personales y el rencor para centrarnos exclusivamente en la necesidad de amor a los hijos. La peculiaridad del derecho matrimonial en relación a otras disciplinas es que la vinculación que tendrán los padres de por vida es diferente de los contenciosos, donde las partes no tienen por qué guardar relación. Aquí sí, los padres, para lo bueno y para lo malo, tendrán relación de por vida. Los abogados matrimonialistas tenemos la obligación moral de mediar y negociar para que los hijos no pierdan tanto el referente paterno como el materno. Los referentes de los menores son el padre y la madre, que esto muchas veces no lo entienden algunas madres, y es importante que tengan claro que los hijos necesitan del padre y de la madre porque las figuras de apego se crean gracias a la relación que tienen con el padre y con la madre. Y luego el trabajo del abogado como causa de vida. La figura de divorcio me parece que es crucial. Es una puerta de acceso a la libertad. Muchas veces los clientes me preguntan, Sofía, es que sigo casado por los hijos. Digo, no sigas casado por los hijos. Hazlo, lucha por la relación, lucha por la familia, pero si esa relación no funciona, no continúes en un tormento, porque los hijos van a ver una relación tormentosa y no es bueno para los hijos ver una relación donde no seguís el mismo camino en la vida. Por eso es fundamental el divorcio, porque la ley del divorcio de la que voy a hablar hoy ayuda a disminuir el sufrimiento de los padres y de los hijos generados en las relaciones insanas. Vamos a hablar hoy del divorcio a lo largo de la historia. Primera parte. La ley del 32 es la primera ley del divorcio en España. ¿Vale? En el 39, con la República, se anuló la ley del 32 y solamente en el 39 cabía el divorcio por disolución, por muerte o por nulidad matrimonial a través de los tribunales eclesiásticos. Tuvo que venir la democracia con la ley del divorcio 3081 de este de julio. Con un CD por fin se crea la ley del divorcio que modifica el Código Civil del 89, 1889, y la Iglesia se opuso al divorcio, pero esta ley es la que permite el divorcio con las modificaciones sucesivas. En aquel entonces presagiaban que iba a haber una gran oleada de divorcios, decían que la ley del divorcio atentaba contra la libertad y prohibía el matrimonio de por vida. Me parece que no hay nada más importante que el divorcio para poder conseguir la libertad de la vida. Si una persona no es feliz, ¿para qué va a estar atada a otra? Antes, con esta ley del 3081, era obligatoria la separación ininterrumpida durante un año y un elenco de causas en las que basar la acción, salvo supuestos de mutuo acuerdo. Es decir, hay que basar una serie de causas para poder divorciarte. Se prioriza el principio favor fili, principio inspirador del derecho de familia, y, muy importante, con la ley de 81 se vulnera el artículo 14, ausencia de igualdad del hombre y la mujer. ¿Qué ocurre? Que en el 81 la mujer no trabajaba. Entonces, esta ley del 81, que es la que rige actualmente con numerosas modificaciones, es una ley hecha para cuando la mujer no trabajaba y el hombre trabajaba. Entonces, esta es la ley que rige actualmente, porque no se ha modificado. Entonces, ha sido necesaria una adaptación de la legislación a la evolución social con la incorporación de la mujer al trabajo. Asimismo, con la ley del 81 diferencia hijos habidos dentro del matrimonio y fuera del mismo.
Con la Ley 15/2005, importantísima, la Ley del Divorcio Express, ya no es obligatoria la separación judicial previa ni justificar causa alguna. Basta que lo pida uno de los cónyuges. Es suficiente 3 meses desde la boda para solicitar el divorcio y por fin con la Ley del 5 se contempla por primera vez la regulación de la custodia compartida con carácter excepcional previo informe del Ministerio Fiscal. Tuvo que venir el Tribunal Constitucional con una sentencia del 12 donde elimina el requisito del informe favorable del fiscal. Y luego ya vino la famosa sentencia del Supremo del 29/4/2013 que dice que es el régimen normal y deseable. Por lo tanto, está claro que hace falta una regulación legal nueva para adaptarse a la sentencia del Supremo del 2013. El Tribunal Supremo ha planteado recientemente una cuestión de inconstitucionalidad del famoso artículo 92.7 del Código Civil, que dice que no cabrá custodia compartida cuando uno de los dos progenitores se encuentre incurso en un procedimiento penal por atentar contra la vida y la integridad del cónyuge o de los hijos. Ojo que este artículo te ha maldicido a las mujeres, ¿eh? Yo, de hecho, he conseguido custodias paternas de madres que estaban imputadas por maltrato. O sea, que por lo menos se refiere también a las mujeres. Pues bien, en un supuesto, ahora mismo el Tribunal Supremo ha dicho que es inconstitucional el artículo 92.7, en un supuesto de custodia compartida donde el padre en un momento dado forcejea con la madre por una mochila, ella le denuncia a él y sin lesión, maltrato por lesión, sin lesión, él está imputado por maltrato, cuando tenía una custodia compartida que estaba funcionando muy bien. El Supremo ha dicho, hombre, se llevan muy bien, los niños están muy bien con el padre, ¿cómo vamos a quitar a este señor a sus hijos simplemente por un forcejeo tonto? Pero es que la ley, el artículo 92.7 dice que quien está imputado por un procedimiento penal por atentar contra la vida e integridad física de los hijos de la pareja, se le retiran las visitas. Pues el Supremo está en contra del artículo 92.7. Es realmente el Tribunal Supremo quien está regulando todos los procedimientos de familia, porque el Código Civil prácticamente se ha modificado muy poquito. Hoy voy a hablar de las modificaciones del Código Civil. Sigamos con la siguiente ley. Después de 2005 está la ley de migración, yo también soy mediadora, la ley 5/2012 de migración. Es una ley estupenda, pero no todo el mundo quiere mediar. Las mediaciones sirven para ponerse en el lugar del otro. Es muy interesante la mediación porque muchas veces uno se divorcia y piensa que la culpa es del otro. Hay que ponerse muchas veces en el lugar del otro, ¿no? Pues la ley de mediación, la sesión informativa, solamente es obligatoria en Cataluña y en el País Vasco, estas comunidades autónomas muy adelantadas siempre. Los principios informadores de la ley de mediación son la neutralidad, las partes son quienes toman sus propias decisiones, confidencialidad, la mediación, todas las sesiones no se puede utilizar ni por las partes ni por el mediador en ningún otro ámbito, la imparcialidad de la mediación, el mediador no puede tener intereses propios ni preferencias, la voluntariedad. El progenitor puede en cualquier momento dejar la mediación. Pasamos luego a la ley 15 de jurisdicción voluntaria. Ante notario se permiten los divorcios cuando los hijos sean mayores de edad. Y luego pasamos a la ley 1/2000, que modifica la ley de enjuiciamiento civil, procesos matrimoniales. Y ahora vamos a pasar a dos leyes muy importantes y muy novedosas. La ley 8/21 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Y vamos a hablar de un artículo tremendo, porque a mí la ley de protección a la infancia es una ley que me gusta muchísimo, pero en ese artículo han metido la pata. Es el artículo 11.3 que dice lo siguiente: los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios en aval científico que presuman interferencias o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración. Pues nada, pues aquí tenemos el problema de que en los juzgados lo que estamos haciendo los abogados y los psicólogos también es, en vez de utilizar el término síndrome de alienación parental, yo estoy utilizando el término conflicto de lealtades. Cuando utilizo este término, en juzgados de familia de Madrid capital, que funcionan bastante bien, algunos, hay algunos que no, pero algunos, cuando utilizas el término conflicto de lealtades, yo he llegado a conseguir, en serie de medidas provisionales, he llegado a conseguir custodias compartidas de menores que no querían saber nada del padre. Pero nada, pero los jueces han visto en la exploración judicial que había conflicto de lealtades, porque yo no utilizo el término SAP, no quiero utilizarlo porque está mal visto, y he conseguido custodias compartidas en supuestos de menores alienados. Esto a pesar de que el artículo 11.3 establece lo que acabo de leer. Asimismo, la Ley Orgánica 821 de 4 de junio modifica el artículo 154. Este artículo es positivo. Facultades de la patria potestad. La modificación de la residencia habitual necesita el consentimiento de ambos progenitores. Este artículo está muy bien, pero en la práctica real no se utiliza. Porque claro, cuando ya está la patria potestad establecida,
evidentemente no cabe un desplazamiento a otra ciudad sin el consentimiento del otro. El problema es que cuando no hay nada regulado, es muy habitual que muchas madres se cambien de domicilio a otra ciudad con los menores, sin avisar a los padres. Y es ahí cuando hay jueces. Yo he llevado varios procedimientos de niños muy pequeños, de 1, 2, 3 años, y han dado custodia compartida como castigo a las madres que se han desplazado de ciudad. En otras ocasiones no me han dado la razón. Volvemos a pensar que no todos los juzgados deciden de la misma forma porque reina la inseguridad jurídica en los procedimientos de familia. Pero cada vez se va castigando un poquito más los desplazamientos unilaterales de ciudades, que impiden la relación de los menores habitualmente con el padre. Y vamos a ir a la Ley 821 de 2 de junio, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica. Esta ley modifica numerosos artículos del Código Civil. Vamos con uno que es muy importante, el artículo 94 del Código Civil. Y este artículo 94, que ha sido tan criticado y con razón, dice: no procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia y si existiera se suspenderá respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e integridad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Ojo que se refiere también a las madres, ¿eh? Esto es importante, a lo que habitualmente las denuncias se ponen contra los hombres. Repito, cuando la autoridad advierta la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. Entonces, la regla es suspensión de visitas, cuando haya indicios. Pero dice: no obstante, con carácter excepcional, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visitas en resolución motivada en interés superior del menor o la voluntad de deseos del mayor con discapacidad necesitado de apoyos. No procederá en ningún caso donde el progenitor esté en prisión provisional. Pues bien, tras un recurso de inconstitucionalidad muy bien planteado por Vox, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad de Vox, lo desestimó. Sin embargo, manifestó el Tribunal Constitucional en el Pleno, con una nota informativa 72/22, en una sentencia del Pleno del 13 del 9 del 22, manifestó lo siguiente: no se va a privar de manera automática al progenitor del régimen de visitas. Eso está muy bien, ¿vale? Atribuye a la autoridad judicial la decisión. Es decir, no es de forma automática una privación al progenitor. Hay que analizar el caso concreto. Entonces, aunque se desestimó el recurso de inconstitucionalidad, sin embargo, sí que ha habido un matiz por parte del Tribunal Constitucional con respecto al artículo 94. Por tanto, debe valorarse las circunstancias concretas del caso. Para suspender unas visitas se deben tener en cuenta los indicios, es decir, tiene que haber un auto de transformación en PEA, que significa que los jueces vean indicios. Es decir, el auto de PEA es cuando van a mandar, todos lo sabéis, cuando van a mandar a un investigado a juicio por un procedimiento penal. Además, tiene que haber las medidas adoptadas tienen que guardar necesidad y proporcionalidad con los hechos concretos. Es decir, tiene que haber indicios de que un hombre o una mujer han cometido un delito y además tiene que ser proporcional y necesario para proteger al menor. Por ejemplo, imaginaros un menor maltratado por la madre, por ejemplo, que siempre es el padre. Pues si se ha ido el auto de PEA y el menor se encuentra en riesgo con la madre, deben suspenderse las visitas. Y asimismo también se modifica el artículo 156 del Código Civil, que dice que cabe tratamiento psicológico de un menor sin la autorización del otro progenitor, si se ha iniciado un procedimiento judicial. Vamos ahora con los cambios sustanciales a los procesos de divorcio. ¿Qué cambios ha habido desde mis inicios? O desde el 81. En primer lugar, aunque os cueste creerlo, se tiene más en cuenta la relación paterno-filial. Yo he sido testigo de excepción, y lo sabe Juan Carlos, de la vulnerabilidad de los hombres. Yo he visto visitas de fines de semana alternos, sin visitas intersemanales. He visto niños en el dibujo de familia que no pintaban a la madre. He visto, solo he entrado 158 y me los han admitido. He visto padres que nunca más han vuelto a ver a sus hijos. Yo esto lo he vivido. Pero esto poco a poco va modificándose, poco a poco. Antes se otorgaban las custodias maternas de manera sistemática en supuestos donde el menor se encontraba en situación de riesgo. El aumento de las custodias compartidas ha sido exponencial desde la famosa sentencia del Supremo del 2013. En el 2007 se daban custodias compartidas 9,6 y en el 2021 en un 43%, es decir, está casi al 50%. Se empieza a castigar, pero no todo lo deseable, el obstruccionismo, el denominado conflicto de lealtades, los desplazamientos unilaterales a otra ciudad. Desde luego el caso de Juana Rivas ha beneficiado mucho porque, fue duramente castigada en España, pero sobre todo por los tribunales italianos. Es decir, se castiga más los desplazamientos a otro país.
desplazamiento dentro de España, evidentemente, si el desplazamiento lo realiza un hombre, automáticamente acabaría en prisión. Si lo hace una mujer, como castigo, es todo una custodia compartida. Es decir, no es la misma vara de medir la pena a un hombre que a una mujer. Bueno, el castigo para una mala mujer es una custodia compartida. Imagino que el castigo para un hombre que desplaza a un hijo unilateralmente, supongo que sería una condena y una privación de la patria potestad. Pero bueno, poco a poco se empiezan a castigar los desplazamientos. También se tiene más en cuenta el derecho de los menores a ser oídos. Las leyes españolas se adaptan poco a poco a la normativa internacional, pero faltan equipos de mediación, coordinación parental y son escasos los equipos técnicos y psicosociales en juzgados mixtos. Los juzgados mixtos son juzgados que son de instrucción y de familia. Las dilaciones en las sentencias son tremendas porque no hay equipos psicosociales en los pueblos, donde los juzgados son mixtos. Se ha creado un anteproyecto que me gusta pero relativo, pero bueno, es una mejora al anteproyecto de la ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad del 14, intenta poner fin a la discriminación del ordenamiento anterior. Bueno, por ejemplo, ha establecido este anteproyecto que no otro amigo en el 14, dice que, por ejemplo, el artículo 96 relativo al uso de la vivienda dice que se debe extinguir el uso con un máximo de 2 años y prórroga de 3. Bueno, intenta temporalizar el uso de la vivienda a favor del progenitor custodio, pero este anteproyecto todavía no ha entrado en vigor. Hacia la especialización del derecho de familia. Me parece muy importante este punto. En España existe también, aparte de la discriminación por razón de sexo, existe discriminación por razón de domicilio. Es necesaria una especialización en derecho de familia. Hay 163 juzgados de familia y capacidades y, sin embargo, hay 1.187 juzgados no especializados mixtos. Muchos jueces se quejan de que los juzgados mixtos, donde son juzgados de instrucción y además son juzgados de familia, son juzgados que llevan de todo, a lo mejor celebran una vez al mes juicios de familia y las pruebas psicosociales tardan en celebrarse a lo mejor año y medio. A veces tenemos que llevar un perito privado para hacer las periciales. Hay retrasos, hay errores. Entonces, la famosa ley 8/21 de 8 de junio de protección a la infancia frente a la violencia contiene una disposición adicional 20 que conllevaba un mandato al legislador que no se ha cumplido, para que en un año se dictara una ley que modificara la ley orgánica del Poder Judicial para que se especialicen todos los juzgados de familia y la inclusión de los juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia. Ha pasado un año y esta ley no se ha creado. A mí me llega al corazón que no se hayan creado juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia, que no haya nadie, yo creo que no hay nadie más preocupada que yo con la creación de esos juzgados. Porque hay juzgados, yo que también soy penalista, hay juzgados de menores delincuentes, pero no hay juzgados de menores que sufren violencia. Se habían planteado crear los juzgados y no se han creado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que han aprovechado el ICAM, el Colegio de Abogados de Madrid, el ICAP, el Colegio de Abogados de Barcelona, la plataforma Familia y Derecho, han aprovechado la reforma de la Ley Orgánica de Eficacia Organizativa para plantear una serie de enmiendas a la Ley Orgánica de Eficacia Organizativa. Han remitido un mapa judicial al gobierno, a todos los partidos políticos, han remitido un mapa judicial con un proyecto de agrupación de partidos judiciales en uno de familia para que desaparezcan los juzgados mixtos. Es decir, si hay varios partidos judiciales, se trata, y todos ellos son mixtos, se trata de que varios partidos judiciales, por ejemplo, vamos a centrarlos en Illescas, que es un pueblo importante de Madrid, perdón, de Toledo, o en Móstoles. Entonces, centralizamos todos los juzgados mixtos en uno, y ese uno, que agrupe varios partidos, sea un juzgado de familia, para que desaparezcan todos los juzgados mixtos. Pues bien, este planteamiento está en trámite en el Congreso y no se va a cumplir tampoco. Es decir, nadie se le ha ocurrido luchar por la creación de juzgados de violencia contra la infancia, porque es una cosa que ya es prácticamente imposible, aunque estaba en la Ley Orgánica 8/21. Sin embargo, la creación de juzgados de familia sí que la ha planteado el ICAP y la plataforma. Pues bien, lo han planteado en el Palacio de Congresos, fueron el 22 de junio a plantearlo. Hicieron 3 propuestas: un mapa judicial con la especialización de los juzgados de familia, también la formación especializada de jueces y fiscales y la competencia de juzgados de infancia, familia y capacidad. Pues al final no se va a crear la especialización de juzgados de familia porque el partido que gobierna actualmente, el PSOE, considera que es complicado, además falta ambición y considera que es una cuestión de territorialidad. Sin embargo, es un planteamiento que les ha gustado. O sea que yo creo que en un futuro
a lo mejor sí que es posible la hospitalización en familia. Esto que os cuento está de primera mano. Yo lo he comentado con la vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, con Isabel Winkes, que además ella es una gran defensora de la hospitalización de los juzgados de familia. Yo soy una defensora de la creación de los juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia. Ella de los juzgados de familia, y yo creo que en un futuro sí que se puede conseguir. Pero actualmente solo vamos a conseguir la formación de jueces y fiscales de forma especializada y la competencia de juzgados de infancia y de familia. Y los juzgados van a seguir siendo mixtos. Sin embargo, no van a seguir siendo mixtos en los juzgados de violencia contra la mujer. Pues bien, esto es lo que hay de primera mano. Uso de la vivienda familiar. En cuanto al uso de la vivienda familiar, quiero hablar de este tema porque es un tema muy doloroso para los padres. Vamos a ver, todos sabéis que el artículo 96.1 establece que el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ello debe corresponder a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. ¿Esto qué significa? Pues significa que se queda con la custodia de los hijos, se queda con la vivienda. Ahora, con la ley 821 se añade mayoría de edad. Es decir, ahora la custodia se la queda el progenitor que ostenta la custodia se queda con el uso de la vivienda hasta la mayoría de edad de los hijos. Pero esta modificación que parece tan actual de la ley 821 es una modificación que ya había establecido el Tribunal Supremo hace bastante tiempo. Es decir, esta ley 821 realmente no estableció ninguna modificación. Quiero también manifestar que las modificaciones que está viendo ahora poco a poco es que con respecto a los hijos menores de edad, poco a poco se empieza a temporalizar el uso. Es decir, si bien a partir de los 18 años los menores ya deben salir de la vivienda familiar, cuando son menores de edad se debería empezar a temporalizar el uso de la vivienda familiar. Porque la vivienda familiar es el único inversión de la familia y no se puede bloquear el patrimonio común. La ley del 2005 y del 2015 no reforma el uso de la vivienda. El anteproyecto de ley flexibiliza la atribución. El derecho catalán de Aragón, del País Vasco y Valenciano, flexibiliza los criterios de atribución. Es decir, es increíble que en Cataluña, en Aragón, flexibilicen los criterios y, sin embargo, en el resto de España todavía sigamos anclados en el pasado. Pues bien, la famosa ley 821 de apoyo a las personas con discapacidad modifica el artículo 96.1, como os he comentado antes, pero es una reforma insignificante respecto a la doctrina actual del Tribunal Supremo, que ya regulaba el uso hasta los 18 años de los menores. Sin embargo, esta ley 821 establece que los discapaces se les considera como menores y los discapaces pueden seguir viviendo en el domicilio familiar establecidos unos plazos, porque a los discapaces se les considera como menores. Es decir, la gran modificación de la ley 821 de 2 de junio es que los discapaces pueden seguir en la vivienda con unos plazos porque se les considera como menores de edad. Porque ya les digo que la coletilla de que los mayores hasta la mayoría de edad pueden estar los menores de edad es una apreciación que ya se había tenido en cuenta por el Tribunal Supremo. Asimismo, quería explicaros, a ver si nos aburre, las modificaciones y la evolución que ha tenido el Tribunal Supremo con respecto al artículo 96, el artículo donde se otorga la custodia habitualmente a la madre. El artículo 96 se refiere a quien se queda con la vivienda, que habitualmente se queda con la vivienda, quien ostenta la custodia exclusiva. Pues bien, en la sentencia de abril de 2011, la interpretación era absolutamente formalista y rígida. Es decir, en el 2011 era rígida. Entonces, esto dio lugar a mucho abuso de derecho por parte de las progenitoras, posturas egoístas e insolidarias. Se primaba el interés superior del menor y no se podía limitar su interés superior hasta la liquidación de las noticias gananciales. Es decir, eran reglas taxativas y interpretaciones limitadoras. Es decir, quien ostentaba el uso, quien tenía el uso de la vivienda, ostentaba el uso de la casa. En la sentencia de septiembre del 2011, la doctrina establece que ningún mayor de edad tiene derecho a obtener pensión de alimentos mediante el uso de la vivienda. Y se establece un plazo máximo de 5 años. Esta ley es importante porque, a ver cómo explicarlo, el derecho de habitación es parte del derecho de alimentos. Cuando un menor se hace mayor de edad, el derecho de la casa, el derecho de habitación, ya no forma parte del derecho de alimentos. Esta ley es importante. Ahora nos pasamos a la sentencia del 2013. La sentencia del 2013 del Supremo
es importante la 17, 6 y el 13, es la primera flexibilizar si el menor no precisa la vivienda familiar. El menor debe adaptarse a las circunstancias de la familia. Es interesante porque aquí, si a lo mejor el menor dispone de otras viviendas que no sean las familiares, ya no es obligatorio que se quede el menor en la vivienda familiar. Se empezó a flexibilizar un poquito. Aquí, por ejemplo, se estableció un plazo máximo de 3 años, el uso de la vivienda, se estableció el uso hasta los 18 años, y en el caso de que los no menores tengan 18 años, ya no se aplica el 96.1, sino el 96.2. Es decir, se considera a los menores como mayores de edad. Con la sentencia del 2016, 284-16, la doctrina establece que permite no atribuir el uso y se tiene otro lugar donde vivir. Esto es importante porque hemos llevado supuestos donde estaba la vivienda familiar y como la vivienda familiar era el último domicilio familiar, se tenía que quedar ahí el niño ya hasta que tuviese independencia económica. Pues no. El Supremo dice en 2016 que si el menor tiene otra vivienda, porque a lo mejor disponen de más viviendas, aunque no sea el domicilio familiar, el menor puede vivir en otra vivienda y esto supone extinguir el uso del domicilio familiar. En el 2017, sentencia del Supremo 19 del 1, es también muy importante. En esa sentencia no se extinguió el uso de la vivienda, pero se disminuyó la pensión de alimentos. ¿Y por qué razón no se extinguió el uso de la vivienda con esta sentencia? Porque los abogados no lo pidieron. Si los abogados lo hubieran pedido, posiblemente ya se hubiera extinguido el uso de la vivienda. En las jornadas de AEFA de abogados hemos metido mucha caña a los jueces y estaban muy comprometidos con la extinción del uso. Pero ya por fin llegó la sentencia del 20 de noviembre de 2018 de José Antonio Senjas, que estableció su doctrina y que dijo que se extinguía el uso con la introducción de un tercero en el domicilio familiar. Esta es la sentencia más flexible que hay hasta el día de hoy. Sin embargo, a pesar de esta sentencia, la legislación, el Código Civil, no se ha modificado. Y mira que se ha dictado dos leyes, la ley 821 de 2 de junio y la ley 821 de 4 de junio, han podido modificar el artículo 96 y lo han modificado de una forma muy parca. Pues bien, con esta sentencia del 18, que establece doctrina, que extingue el uso con la entrada de un tercero, porque la vivienda ha perdido el carácter de vivienda familiar por la entrada de un tercero. Y esta sentencia os la quiero comentar, es muy interesante. Esto es un señor que, que se había quedado sin el domicilio familiar, le echan de casa, ella se vuelve a casar y con el que se vuelve a casar, él vendió una casa por un ojo de la cara, se llevó el dinero de la venta de la casa y se fue a vivir a casa de la nueva mujer, cuyo propietario era el esposo que se había quedado sin casa. Entonces, claro, en primera instancia, lo que hizo la juez, no se atrevió la juez de Valladolid de extinguir el uso, porque había un tercero viviendo en la casa, que estaba viviendo a costa del marido que había echado de la casa. Entonces la jueza de familia de Valladolid redujo la pensión de alimentos. Porque claro, al señor estaba viviendo fuera de su casa y un tercero estaba dentro de su casa. Entonces, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid estableció por fin la extinción del uso de la vivienda. Es decir, la extinción del uso vino por parte de la Audiencia Provincial de Valladolid. El fiscal recurrió a la sentencia, que no las partes, y el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid. Tanto la Audiencia Provincial de Valladolid como la Audiencia Provincial de Madrid son muy conscientes de que se debe extinguir el uso de la vivienda familiar cuando hay un tercero, cuando hay segundas viviendas. Pero vamos, la Audiencia Provincial de Valladolid es la pionera en la extinción del uso de la vivienda familiar. Y luego tenemos una última digo en cuanto a la sentencia del Supremo, digo en cuanto a que establece en doctrina, tenemos la sentencia de febrero del 2018, que en un caso de custodia compartida establece que el uso se dará a quien tenga más dificultad en encontrar una vivienda. Se establece un plazo máximo de 2 a 3 años. Pues bien, el artículo 96 es hasta complicado de entender, pero bueno, yo os lo voy a explicar. El artículo 96.1 se refiere a la custodia exclusiva de menores de edad o menores con discapacidad. Ese famoso artículo que dice los hijos comunes menores de edad, el uso de la vivienda se da a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. Me parece muy interesante porque aunque este artículo es muy parco y no es suficiente, al establecer mayoría de edad va a permitir que podamos los abogados establecer algo muy importante. A ver, le quiero aquí adelantar. Yo lo que voy a hacer a partir de ahora,
como pone mayoría de edad, yo lo que voy a hacer a partir de ahora es decir, señoría, solicito que imaginaros un caso donde la mujer tiene el uso de la vivienda. Señoría, solicito que expresamente se le otorgue el uso de forma subsidiaria hasta los 18 años a los menores, tal y como establece el artículo 96, es decir, solicito el uso para el padre o la extinción del uso, y de forma subsidiaria hasta los 18 años, ¿vale? De forma subsidiaria, y cuando el menor cumpla 18 años, que se produzca el desalojo y el lanzamiento. ¿Por qué es tan importante que figure desalojo y lanzamiento? Porque si no figura eso, va a llegar el niño a los 18 años y me va a tocar instalar una modificación de medidas. Y yo no quiero que mis clientes se gasten más dinero. Quiero interponer una demanda de ejecución. Entonces, si la sentencia figura expresamente desalojo y lanzamiento de la progenitora cuando los menores cumplen 18 años, puede instalar una demanda de ejecución y no tengo que interponer una demanda de modificación de medidas. Porque hay una pregunta para la revista SEPIN, que es una revista que yo utilizo muchísimo para trabajar, a la pregunta a varios magistrados de ¿es necesario volver a valorar las circunstancias para extinguir el uso de la vivienda familiar cuando los hijos menores hayan alcanzado la mayoría de edad? Te contestan alegremente no, pero es necesario un nuevo procedimiento si pretende el cónyuge seguir utilizando la vivienda, por ejemplo, si es el más necesitado de protección. Esto es lo mismo de decir que sí, es decir, no hace falta un nuevo procedimiento, pero sí que hace falta si uno de ellos quiere seguir utilizando la vivienda, pero es que habitualmente la madre quiere seguir utilizando la vivienda. Entonces nos va a tocar, y porque dice que es el interés más necesitado de protección. Entonces al final nos toca ir a un procedimiento de modificación de medidas. Por esa razón es fundamental, y además esto no lo digo yo, es que nos lo han dicho la magistrada de la Audiencia Provincial, nos ha recomendado que digamos hasta los 18 años de forma subsidiaria y luego que se proceda al desalojo y al lanzamiento para que figure en la sentencia y no tengamos que instar una modificación de medidas. Estos son pequeños trucos para evitar procedimientos a los clientes. Pues bien, vamos a volver al artículo 96. Ya hemos quedado que el 96 ha introducido la mayoría de edad y también ha introducido, como es una ley, la 821 relativo a las personas con discapacidad, hasta la medida que si entre los hijos menores hubiera uno en situación de discapacidad, que hiciera conveniente la continuación en el uso de la vivienda después de su mayoría de edad, la autoridad judicial determinará el plazo de duración de ese derecho. Es decir, vamos, lo deja libre. O sea, eso no dice nada. Dice que el discapaz se considera como un menor y que luego, cuando sea mayor de edad, la autoridad judicial decidirá el tiempo que puede estar, ¿no? Según si es el interés más de la protección o no. Pues bien, respecto al segundo párrafo del 96.1, se refiere ya a la custodia compartida. Yo he puesto custodia compartida, pero en el artículo 96.1 no dice nada de esto. Es que hay que adivinarlo. Pero se refiere el 96.1, segundo párrafo, a la custodia compartida. Es un artículo completamente impreciso. Dice que cuando uno de los hijos quede en compañía de uno de los cónyuges y los restantes con el otro, la autoridad judicial resolverá lo procedente. Esto es lo mismo que nada. Pues bien, la Audiencia Provincial lo fija de 1 año a 3 años el uso de la vivienda familiar, en un caso de custodia compartida donde tenía menos recursos la mujer o el hombre, habitualmente es la mujer. A la Audiencia Provincial de Madrid, como criterio, no le gusta nada la liquidación de gananciales, pero claro, esperar a que se resuelva la liquidación de gananciales equivale a estar 5 años esperando. Entonces, está muy bien acotar, venga, 1 año más, 3 más. Y luego el Supremo, una sentencia muy buena del 314 del 22, dice, venga, 1 año más. Están en custodia compartida, le dejo 1 año más. Por ejemplo, esto pasa mucho en mujeres que a lo mejor se vuelven a casar, el nuevo marido entra en casa, pues ojo, y que venga, le doy 1 año más para que ella se busque una nueva vivienda. Es decir, cada vez se bajan más los años de prórroga en supuestos de custodia compartida o en supuestos de los hijos o mayores de edad. Cada vez va bajando, antes estaba en 5 y lo van bajando 1 año. Entonces, en este caso, pues si una custodia compartida, le dan 1 año más a la progenitora para que deje la vivienda, porque en este caso tenía más necesidades económicas. Cuando hablo siempre de la mujer, también puede haber casos de hombres que tengan menos recursos económicos, pero habitualmente la regla general es que los hombres, en los casos que he llevado, tenían más recursos económicos. Pero bueno, evidentemente también supongo que habrá supuestos de mujeres que tengan más recursos económicos que los padres. Pero la regla general es que no. Pues bien, vamos a hablar del 96.2. El 96.2 habla de los mayores de edad. Dice, no habiendo hijos, en ningún momento habla de mayores de edad, pero porque se refiere a no habiendo hijos. Yo he puesto mayores de edad para que podáis ubicar dónde podemos colocar a los mayores de edad. Yo lo ubico en el 96.2. Y dice el artículo 96.2. Esto es lo que ahora mismo se está aplicando actualmente, ¿vale? No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que judicialmente se fije, siempre que, atendidas las circunstancias,
lo hiciera lo aconsejable y su interés sea el más necesitado de protección. Pues bien, la sentencia del 2011, que os he comentado antes, que dice que ningún mayor de edad tiene derecho a obtener parte de la pensión de alimentos mediante el uso de la vivienda, fija la doctrina jurisprudencial, aquí establece un máximo de 5 años, que es muchísimo. En el 2011 todavía era muy rígida la postura del Tribunal Supremo, poco a poco se ha ido flexibilizando. En este caso se le otorgó a la madre 5 años más por considerar que era el interés más decidido, es decir, mayoría de edad a los menores, y luego se le dio 5 años más a la madre el uso de la vivienda. Sin embargo, aquí la sentencia 43/2017 ya establece un plazo de 1 a 2 años. Ya veis que poco a poco se van bajando los años. Y la sentencia 1 del 2017 dice que la mayoría de edad coloca al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones. Entonces, una vez que son los dos iguales, cabe una modificación de medidas. No paramos con los juicios. Pues bien, quería también comentaros que la pensión de alimentos tiene mucha relación con el cese de uso. Es decir, cuando hay una atribución de un uso a una vivienda, si una esposa se queda con el uso de la vivienda, es evidente que la pensión debe ser más baja. Y cuando a una mujer no se le da el uso, pues la pensión puede ser más alta. Lo que es injusto, y esto lo sabéis muchos de vosotros, es que antes se daba el uso de la vivienda a la madre y además había que pagar una pensión. Y he tenido muchos clientes hombres que estaban viviendo en casa, muchos estaban viviendo hasta en coche. O sea, he visto señores que vivían en el coche, tienen que pagar la mitad de la hipoteca y además tienen que pagar una pensión de alimentos. Pues bien, la Audiencia Provincial de Madrid ha comentado una cosa que es muy interesante. A ver, si un menor tiene 3 años, la Audiencia Provincial no establece el límite de los 18 años. En la sentencia nos pone uso para la progenitora y no ponen hasta los 18 años. Y eso que el artículo 96 lo recoge. Con 3 años no se atreven. Cuando tiene a lo mejor un menor 15, 16 años, sí que establece para evitar una modificación de medidas, dice, se otorgará el uso a la madre hasta los 18. Y es cuando yo tengo que pedir. Y que se proceda al desalojo de la madre con esa edad, para evitar una modificación. Pues bien, antes se daba el uso al menor y no había nada que hacer con custodias exclusivas. Antes no había nada que hacer, pero sin embargo, el criterio rigorista se ha ido flexibilizando poco a poco, la tasatividad ha ido cediendo y poco a poco se va modulando, sobre todo en supuestos donde es abusivo y vulnera el interés del menor. Por ejemplo, un niño recién nacido, o cuando, por ejemplo, el matrimonio tiene otra vivienda, o cuando tienen una casa con 2 viviendas, tienen muchos gastos la vivienda, es decir, poco a poco se va modulando. Por ejemplo, aquí la sentencia 16 establece la doctrina que permite el uso si se tiene otro lugar donde vivir, ¿no? O la sentencia del 2011 que establece que este era un supuesto de custodia materna, pero es que ella vivía en otra casa. O sea, en esta sentencia del 11 es que ella vivía en otra casa. Es ilógico que se le dé uso a una progenitora que no vive en domicilio familiar. Pues dice la sentencia del 2011 que no es una expropiación del propietario y decidir el sentido propuesto por la recurrente sería tanto como consagrar un auténtico abuso del derecho que no queda amparado por el artículo 96 y el artículo 7. Es un abuso del derecho. Ahora mismo, en el 2005, en el 2011 eran todavía muy rígidos. Ahora esto ya no se habría permitido. Ahora, si la esposa no está viviendo en el domicilio, está viviendo en otro domicilio, ya se extinguiría el uso de la vivienda familiar. Todo esto ha sido a partir, sobre todo, de la sentencia del 2013 y ya mucho más con la sentencia del 2018. Ya se permite, cuando hay segundas viviendas y no está viviendo la esposa, el domicilio familiar no se está permitiendo que siga viviendo, que tenga el uso de la vivienda en la que no vive. Pues bien, segundas viviendas. Queda poquito. Segundas viviendas. No me va a dar tiempo a hablar bueno, a ver, la casa nido es excepcional, ¿vale? Deben darse determinadas circunstancias. Para la casa nido tiene que haber buena relación. Yo solamente me han dado casa nido en un tema contencioso una vez en mi vida. El Tribunal Supremo está en contra de las casas nidos, provocan desperfectos, se enfadan, a ver quién paga el suministro. A la Audiencia Provincial nunca llega nada. Segundas viviendas. La regla general es que no cabe atribuir el uso de segundas viviendas, que no tengan el carácter de vivienda familiar. Es importante, hay 2 sectores, es decir, la Audiencia Provincial de Valladolid y la de Madrid sí que está a favor de atribuir las segundas residencias. Esto es muy importante por la interpretación extensiva del artículo 103.4 del Código Civil. Tengo aquí una sentencia, por ejemplo, de la sección 24 de Madrid, del 6, que dice, era un caso donde se da la custodia materna a la esposa, se queda con la vivienda familiar y al esposo se le otorga la segunda vivienda que tenía en propiedad.
Pues, pero esto es un sector de la doctrina, pero que está a favor de la segunda. Pero la regla general es que no están a favor en España de las segundas viviendas. También la entrada de un tercero en la vivienda familiar. Ya os he comentado que la entrada de un tercero extingue el uso de la vivienda, y está la sentencia de Antonio Seijas del 18. ¿Quién paga los gastos? No sé cuánto tiempo me dejan. ¿En quién paga los gastos? Es súper abusivo. ¿En quién paga los gastos? Habitualmente es el propietario que paga los gastos. El propietario, aunque no viva allí, paga. La comunidad de propietarios, las derramas, la tasa de basuras, también paga el propietario. El Tribunal Supremo dice que el propietario. La ley provincial dice que lo paga el usuario. Los suministros es lo único que paga el usuario. La hipoteca es una deuda de las sociedades gananciales. También quería hablar de la pensión de alimentos, la pensión compensatoria. ¿No me da tiempo? A toda leche. Venga. A ver, la pensión compensatoria. La simple desigualdad económica no determina de modo automático un derecho de compensación. Y es preciso ponderar lo siguiente. Es decir, aunque los sueldos sean distintos, esto no cabe pensión compensatoria. Tiene que acreditar la esposa una dedicación a la familia, colaboración, actividades del otro cónyuge, situación anterior y el régimen de bienes que han estado sometidos. Si, por ejemplo, estoy llevando ahora mismo el divorcio de un pariente, están casados en gananciales. Ella se ha beneficiado de los ingresos de él. No cabe pensión compensatoria. Y además es un procedimiento que estoy llevando en Cataluña. Las pensiones compensatorias, el Tribunal Supremo nos está limitando a 5 años. La prestación compensatoria no debe funcionar como un mecanismo igualador de economías dispares, ni de capacidad ni de sueldos. Se va a establecer la pensión compensatoria si hay pérdida de oportunidades, de promoción laboral y de más responsabilidad y de formación profesional por razón de la convivencia. Importante, pensión de alimentos con custodia compartida. Esto es muy importante. La sentencia 11.2.16 dice que es posible fijar pensión de alimentos en custodias compartidas cuando hay ese equilibrio. Como hay más regulación en el Código Civil, pues los jueces conciben fórmulas según cada juzgado. Entonces, se ha elaborado una guía muy importante, el 25 de junio del 2020, una guía de criterios de actuación en materia de custodia compartida elaborada por el Consejo General del Poder Judicial. En esta guía establecen los distintos sistemas de pago en temas de custodia compartida. La habitual, ya sabéis todos cuál es la habitual. El sistema tipo es, abrirse una cuenta mancomunada, cada uno se paga sus gastos ordinarios durante su semana, y luego en esa cuenta se mete el 50%, ¿vale? Cuando las economías son iguales o parecidas, cuando hay mucha disparidad económica, hay jueces que establecen que uno de los progenitores debe establecer una mayor pensión de alimentos, o a veces los jueces dicen, bueno, nada de porcentajes, que es un lío. Tú pagas 150 y tú pagas 300. Y luego, cuando hay mucha disparidad, yo lo he vivido, porque tengo clientes que tienen muchos recursos económicos, he llegado a ver que jueces establecen, y jueces de familia muy buenos, establecen pensiones de alimentos a cargo del padre. Pero ¿qué ocurre? Que si estableces una pensión de alimentos a cargo del padre, los gastos extras tienen que ser por mitad. Ahora mismo tengo un recurso de contrario que me piden gastos extraordinarios en un 80-20, he dicho, de eso nada, en un 50-50, porque mi patrocinador está pagando una pensión de alimentos en una custodia compartida. Los gastos extras por mitad. Porque además, esto es importante, en temas de custodia compartida, se están usando las tablas del Consejo General del Poder Judicial. La lista de gastos no se utiliza. ¿Por qué? Porque es que los gastos son a la mitad. Un niño que está con la madre, que está con el padre, cuando está con la madre gasta la mitad. Porque con la madre están 15 días al mes. De forma que no se puede utilizar. El niño gasta 2.500 euros al mes. No, porque de esos 2.500, la mitad del tiempo está con el padre. Entonces los jueces están utilizando las tablas del Consejo General del Poder Judicial. Y una sentencia que acabó 607/22 reduce a la mitad la pensión en un supuesto de custodia compartida. Y ya por último, dice esta guía de criterios de actuación, establece que la cuantía de estas pensiones en custodia compartida es considerablemente inferior a la cuantía de las pensiones de alimentos fijadas en casos de custodia individual. Pues muchas gracias por su atención. Gracias, Sofía, por tu interesante intervención y por entendérsete, a pesar de que hablas al final, como yo te pedía. Y vamos a dejar paso a alguna preguntita antes de la intervención siguiente. A ver, la exposición ha sido buenísima, pero te has dejado la ley 11.1990, que fue cuando yo me separé, que es la igualdad de trato en el Código Civil, que modificó un poco la ley de divorcio. Porque antes había el 156. Quiero recordar que los hijos y hijas menores de 7 años y a atribución de custodia inmediatamente a la madre. Pero bueno, los jueces siguieron haciendo las sentencias, artículos, cambiaban el nombre, cambiaban la edad y
y a no trabajar y a poner a dar la custodia sistemáticamente a la madre, todo para la madre, ¿eh? Y así años y años y años y años y años, y lo único que ponían el nombre y la cantidad pagada por el país, por el padre, sin distinguir nada de nada de nada. ¿Entendías? Así, Costil. Eso fue así. Sí, claro. Es que la ley del 81... ¿Eh? Enciende las diclostil, echa las diclostil, ya las tenía metidas. En aquella época no había ordenadores, no había Word, porque bueno, manejar los Word, los jueces, pues oye, es mucho, ¿eh? Entonces, era así. Porque luego la ley 3/2007, la ley orgánica de igualdad, pues lo mismo. Si es que no quieren pagar por la igualdad. La 4, la violencia de género. No, la ley 3/2007 de igualdad entre hombres y mujeres. Los jueces no quieren pagar por la igualdad. La igualdad es solo para la mujer. A mí lo que me interesa es la igualdad para la mujer. Lo demás no existe. Entonces es así. No sé, ha existido muchísima discriminación y Que, tiene que modificar el código no civil. existe. No existe la discriminación porque los partidos políticos... Os pido brevedad, Sí, los partidos políticos consideran que no porque hay varias preguntas más. Sí, vale, ya está. Pues, La ley está de protección. Súbela un poquito, si puedes. En la ley de protección de la infancia y de la adolescencia se prohíbe que a jueces, a leyes, tengan en cuenta la religión parental. La pregunta es muy simple: ¿puede el legislativo decirle al juez lo que puede o no puede garantir como prueba? ¿No es eso inconstitucional? Para aquello es la separación de poderes. Hombre, sí, si la ley, vamos a ver, si la ley dice que no se puede utilizar este término porque no se tiene carácter científico, pues el juez puede agarrarse a eso. Siempre que los jueces tienen libertad, pero por esa razón yo, en los procedimientos judiciales, el término SAP, yo no lo utilizo el conflicto de lealtades, pero yo y todos los psicólogos con los que trabajo, por ejemplo con Julio Gonchal, que trabajo habitualmente con él, utilizamos conflicto de lealtades porque está muy mal visto. Entonces, pues nos tenemos que adaptar a lo que hay. Pero los jueces, desgraciadamente, pues sí, porque tienen que agarrarse a la ley. Esto es como la ley del sí es sí. La ley del sí es sí decía, el artículo 2.2 del Código Penal, que tenía efectos retroactivos la ley a favor del reo. Pues los jueces han aplicado la ley del sí es sí. Tenían que saber derecho penal un poquito el gobierno que tenemos. O sea, todos los penalistas sabemos que se favorece al reo por aplicación del artículo 2.2. Entonces los jueces, este artículo hace muchísimo daño y me sorprende muchísimo porque a mí esta ley de protección de la infancia me encanta. Estaba a favor de que haya juzgados de violencia contra la infancia y bueno, pues por presiones de grupos feministas, pues supongo que van obligados a la creación. ¿Puede decirle al juez lo que Sí. puede o no puede permitir como prueba? Sí, claro. No, como prueba no, pero la ley hay que aplicarla, Sí, claro, la ley hay que aplicarla. De hecho, estos artículos, por ejemplo, a mí el artículo 96 no me gusta nada, pero como pone mayoría de edad, ya nos podemos agarrar a eso para muchas cosas, ¿eh? Es la única modificación que ha habido del artículo 96 y lo de la discapacidad. José Luis, la última pregunta. Sí, que opinas tú de utilizar en las relaciones cuando a un progenitor, a una progenitora le da la custodia compartida, la custodia individual de facto y de forma casi automática, sin pasar sin ningún tipo de informe ni nada, y al padre le dan el derecho de visitas? ¿Qué opinas tú de emplear la acusación de machismo contra el juez en un recurso de apelación? Porque yo lo he hecho y al final los jueces han dicho sí hay una tendencia a perpetuar los roles de género. Y eso va en contra de la igualdad de Y la hija provincial que ha dicho, todavía no ha resuelto. No, todavía no ha resuelto. Pues te cuento, mira, yo mi primera custodia compartida fue, me hizo muchísima ilusión porque era un padre de 10, eran profesores los dos y recurrí a una apelación porque en un juego de familia me inadmitieron la prueba psicosocial y yo pedí nulidad de actuaciones. Entonces, la prueba psicosocial es que es fundamental. De hecho, siempre la admiten y si no te admiten en primera instancia... La pregunta no es esa, la pregunta es que ¿qué te parece de acusar a los jueces? A mí no me gusta, a mí no me gusta. Es decir, se puede decir. Hombre, yo en un juicio que me dije a la juez, usted no es objetiva. En un juicio de traslado yo me atreví. No está mal ese argumento, pero con moderación. Es un proceso, se admitió a la psicosocial, No hubo ni psicosocial. pero la psicosocial la llegó a pedir tu abogado. No, si no me abogado, no sé abogado. ¿Y pediste la psicosocial? ¿Eh? ¿La pediste la No, psicosocial? a mí me contrataron para el recurso de apelación, no lo pidió ni el abogado, ni el fiscal, ni nadie, directamente de la custodia a la madre. Bueno, pues por intentarlo, desde luego hay una discriminación. Si no tienes ningún argumento de peso, pero aparte del argumento de discriminación, habrá más argumentos. No hablo de discriminación, hablo de Sesgo machista. exactamente lo que están diciendo las feministas. Hay un sesgo machista porque se está aplicando un sesgo machista.
de considerar a la hembra, de la relación a la madre, en este caso, la progenitora, como idónea y al progenitor como idóneo directamente. Si tú lo has visto claro, yo sí me suelo arriesgar. Cuando veo, por ejemplo, casos, o sea, lo digo con cuidado, me gusta, cuido mucho el lenguaje, sin insultos, pero cuando yo veo que no hay objetividad, yo siempre digo, pues a mí me parece que no hay objetividad en este caso. Si hubiera sido al revés, si hubiera sido la mujer, por ejemplo, en desplazamientos de ciudad, si llega a ser el hombre el que traslada al menor, es que está en la misma prisión. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no puede colar? La Audiencia Provincial de Madrid, porque yo hago muchos cursos con los ponentes y se están abriendo mucho la mano, o sea que poco a poco van aplicando la doctrina del Tribunal Supremo, pues a ver si tienen suerte. Y han visto realmente que hay un sesgo de género. Pues muchísimas gracias, Sofía, de nuevo, y pasamos a la siguiente intervención.